Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia y bienvenidos al patio de la Infanta de Fundación Ibercaja. Hoy nos acompañan Manuel Vilas, un aragonés conocido por todos. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, poeta y escritor. Como ganador del Premio Nadal este 2023 con su novela Nosotros, hoy presenta la novela aquí en el patio de la Infanta. Es una novela de amor y dice Manuel que el amor es el sentimiento que mejor explica la condición humana y que además con esta novela ha conseguido llegar a la certeza de que la vida sin placer no tiene sentido y apela a gastar la vida y la salud en algo que merezca la pena. Bueno, después nos contará y nos desgranará la novela. Pero el autor tiene una importante y larga trayectoria. Como escritor comenzó su obra narrativa con la obra España, a la que siguieron Aire Nuestro, Los Inmortales, El Luminoso Regalo. Es también autor de América y Lou Reed era español. En 2018 publica su exitosa obra Ordesa, traducida a más de 20 idiomas. Fue elegida Libro del Año por el Suplemento Cultural Babelia y galardonada con el premio a la mejor novela extranjera en Francia. En 2019 fue finalista del Premio Planeta con Alegría y en 2023, como hemos dicho, el Premio Nadal con su última novela Nosotras, que nos va a contar y que va a dialogar junto con Sergio del Molino. Actualmente colabora con el diario El País y con numerosos medios de comunicación. Bien, para conversar con Manuel Vila está con nosotros Sergio del Molino, que también es escritor y periodista. Empezó su trayectoria como escritor con relatos breves, con Malas influencias, para continuar en 2012, cuando publica su primera novela, No habrá más enemigo, que supuso un primer salto cualitativo en su carrera literaria, y después en 2013 publica La hora violeta y en la primavera del 2016 publicó La España vacía, un ensayo sobre las raíces del desequilibrio entre el campo y la ciudad, que además ha servido para acuñar la expresión de la España vacía o la España vaciada. Recibió el apoyo casi unánime de la crítica y fue premio al libro del año de los libreros de Madrid, así como el premio Cálamo en la categoría de mejor libro del año. Después, en 2017, publicó La mirada de los peces, que es una novela que trata sobre la vida del profesor Antonio Aramayona, militante de la muerte digna, para en el 2021 volver a escribir otra vez el Atlas sentimental de la España vacía, con este tema que él ya había tratado, como digo, anteriormente. Como periodista del Molino fue reportero del diario El Heraldo de Aragón y actualmente trabaja como columnista en El País y colaborador radiofónico de Onda Cero Más de Uno, el programa Más de Uno. Bueno, pues a continuación escucharemos el diálogo y la conversación de Manuel y de Sergio y van a estar hablando unos 45 minutos y después pasaremos un turno de preguntas para que el que quiera pueda preguntar a Manuel Vilas. Le recordamos también que fuera de la sala hay un punto de venta y que el autor, al acabar el acto, firmará ejemplares en el escenario. Bueno, pues ahora ya nada más, vamos a disfrutar con Manuel y con Sergio, y gracias a todos ustedes por venir. Bueno, Manuel, qué bueno tenerte aquí, de verdad, qué bien. Bueno, yo estoy encantado de estar contigo, Sergio. Bienvenido a tu pueblo, bueno. Bienvenido a tu pueblo. Además, hacía mucho que no coincidíamos presentando alguno de tus libros, que para mí es de verdad un honor que me lo hayas pedido y haber tenido la posibilidad de coincidir y de compartir esta tarde, que espero que sea entretenida. Nos reúne aquí Nosotros, la última novela de Manuel Vilas, que ha obtenido el premio Nadal, que es un premio, como decíamos antes, como me contaba antes Manuel, un premio muy bonito, un premio que te entronca con lo mejor de la tradición literaria de España, a la que Manuel Vilas ya pertenece. Quiero decir, aquí estamos viendo un fenómeno, están asistiendo ustedes a un fenómeno casi de física cuántica, porque Manuel Vilas es presente y pasado a la vez. Quiero decir, Manuel Vilas
están viendo a un escritor de ahora, pero están viendo también una tradición viva de España, un autor que en el mejor de los sentidos de verdad no necesita ningún tipo de presentación porque forma parte ya de la médula espinal de la literatura española desde hace tiempo ya, pero es un gusto y es un momento Sergio Molino ya está haciendo histórico. ensayo literario. Ya sabes que yo defiendo que todo es ficción, pero en este caso no. En este caso me estoy ciñendo a los hechos y a la verdad histórica. Porque es verdad que en fin, es un gustazo encontrarte con un autor de la talla, de la enormidad, de la grandeza de Manuel Vilas, que ha compuesto una obra que ya cuesta un ratito leer. Quiero decir, para si te quieres poner al día en la obra de Manuel Vilas, tienes que ya cogerte unos meses sabáticos, tienes que plantearte el trabajo en serio, porque no es fácil ponerse al día. Y yo tengo la suerte de pertenecer a un club selecto de lectores que son los que ya conocíamos y ya leíamos y admirábamos a Manuel Vilas mucho antes de Ordesa, muchísimo antes. Habría que hacer chapas y pegatinas. Yo leía a Manuel Vilas antes de Ordesa, porque parece que de repente cuando hay un exitazo tan descomunal y tan inabarcable como el de Ordesa, parece que ha nacido un autor. Yo también te conocí antes de la Hora Violeta. También es verdad, eso es en prehistoria absoluta. Pero es verdad que antes de Ordesa hay un Manuel Vilas, hay muchísimo Manuel Vilas que leer, tanto en narrativa como en poesía, como en géneros inclasificables y incluso también en periodismo, en columnismo, que creo que también tiene una voz única. Manuel Vilas, desde entonces, creo es normal que se mida su trayectoria con la cesura de Ordesa, con un antes y un después, pero yo creo que hay una continuidad enorme en todos sus libros y una continuidad estilística, sobre todo, quizá no temática, ahora hablaremos y conversaremos, pero probablemente Vilas ha ido avanzando hacia la luz, ha ido saliendo se ha ido metiendo en la oscuridad y ha salido de ella y nos ha ido llevando a sus lectores hacia un territorio mucho más luminoso y mucho más aéreo y etéreo. Yo creo que este último libro en el que estás en una forma excelente y donde creo que estás en la plenitud de tu estilo, nos llevas a un territorio muy ligero, un reino de la ligereza, ¿no? Y creo que te ha costado mucho alcanzar esa ligereza saliendo quizá de pozos muy hondos. Pero estilísticamente hay un Vilas que está presente casi desde el principio, casi desde España, casi desde los primeros libros y desde tus primeros versos, porque creo que quienes te lean en la poesía y en la narrativa van a encontrar muchos puentes, muchos puntos en común, también de conexiones narrativas, también de conexiones temáticas, ¿no? Y a veces es difícil saber si estás leyendo al Vilas poeta o estás leyendo al Vilas narrador, ¿no? Es muy difícil, están entremezclados y confundidos. Y tu estilo, Manuel, es inimitable. Inimitable, y no estoy diciéndolo como un elogio de eufemismo, como una forma de dorarte la píldora de una forma muy abstracta y muy tópica como de crítico literario, sino inimitable de verdad. Tu estilo es reconocible. Yo creo que si yo estoy leyendo la prensa por internet al azar y entro en un texto en una columna de Manolo sin saber que es él, sin leer la firma, inmediatamente sé a las dos frases, sé que es un texto de Vilas. Lo sé, porque se reconoce, tiene un estilo muy, 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 muy reconocible y a la vez inimitable. Yo he intentado hacer el juego de escribir como tú y no me sale. Es imposible, no se puede copiar. Parece fácil, parece que tiene una música, una aproximación, un fraseo que parece que es fácilmente imitable, y no lo es. Y eso es una marca de un escritor que se ha labrado un estilo y que se ha embebido de sí mismo a lo largo de muchos años y que ha conseguido llegar al terreno, a un lugar al que muy pocos escritores pueden llegar, que es a tener una voz inconfundible en muchos sentidos, ¿no? Y creo que en nosotros, esta novela que nos reúne, es un compendio del mejor Vilas, es un compendio donde está también la poesía. Diré, si a los editores no les parece mal, porque hay una expresión que usa mucho Manuel, que es veneno para la taquilla, que dice, no se venden las cosas así, que es veneno para la taquilla. Diré que es una novela poética.
Y espero que eso no se entienda como una... O sea, que a ustedes no les impidan luego comprarla y acercarse a ella, porque es poética en el mejor de los sentidos y en el más jovial de los sentidos. Es una novela de amor del que vamos a hablar mucho esta tarde, de amor. Vamos a hablar de amor y de un poema y de un soneto de Quevedo y de un bolero, porque yo creo que en el fondo también has escrito un bolero narrativo. Pero antes yo querría empezar por algo que hermana este libro con un libro mío, o con un pasaje de un libro mío que me ha gustado mucho, porque era una idea que yo creía que era original y luego, como todas las ideas no son originales, se le ocurre también a más gente. Y te cuento el pasaje que yo he encontrado en un libro mío para ir a lo tuyo. En Contra la España vacía, hace un par de años, que es un ensayo que seguía un poquito la España vacía, hablé de una conversación que tuve con una editora que seguramente conoces, Rosa María Semprún, la editora de Espasa, que ya está jubilada, es una de las grandes de la edición española, que empezó su carrera dirigiendo una revista en la transición en los años 70 que se llamaba Nuevo Estilo. Y consiguió que esa revista, que era una revista de decoración de muebles muy minoritaria, consiguió transformarla en una revista de amplísima circulación, una revista de muebles de decoración, ¿no? Entonces, ese era su principal logro y lo que luego justificó su trayectoria, ¿no? El haber llevado a todas las casas de España una revista de decoración, una revista de muebles. Y hablando de este logro, ella teoriza, Rosa María Semprún, con mucho acierto, teoriza una cosa que en su momento ya me pareció una idea propia de Manuel Vilas, y antes de leértela aquí. Que ella decía que entendía perfectamente, que ella había captado algo de la sociedad española en los años 70 que tenía que ver con una sed de belleza. Dice, las casas de España eran muy feas, estaban muy mal amuebladas, estaban con gotelé, unos pisos espantosos, unos muebles horribles. Dice, y la gente tenía sed de belleza. Dice, y yo desde la revista intenté proporcionársela, intenté llegar a esos lectores con esa sed de belleza. Bueno, uno de los personajes de este libro y uno de los espacios en los que, en torno a los que se estructura este libro es una tienda de muebles. El ausente, el protagonista ausente, Marcelo, que es el marido muerto de la protagonista, de Irene, que acaba de morir y que es una viuda reciente y relativamente joven, ¿no? Una viuda de 50 años, tiene una tienda de muebles, le ha ido muy bien con los muebles y ha creado belleza con los muebles. Y además es con mueble italiano, que eso también es con el diseño. Y a partir de ahí eso te sirve a ti, no solo para anclar esos personajes, sino para hacer unas teorías preciosas en torno a la belleza, en torno a cómo el hogar debe ser un espacio de placer y de belleza. Y hay un momento en el que dice espera que lo encuentre. La autora, la protagonista, haciendo un catálogo de muebles, pone un lema en el que dice hogar, filosofía y placer, ¿no? Dice hogar, esa tríada que es lo que debe regir la belleza. Y yo quería empezar por ahí la conversación, ¿no? Cómo los muebles, cómo la casa, cómo los objetos nos proporcionan placer y articulan ese amor, que es una idea que está muy presente en toda tu obra, pero que yo creo que aquí lo has llevado ya a otro terreno, yo diría que sublime en algunos momentos. Sí, buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia y voy a la pregunta de Sergio. Marcelo es el marido ausente de la gran protagonista de la novela, que es Irene, y Marcelo tiene una tienda de muebles que se llama Los Muebles de Todos. Y él tiene una filosofía muy peculiar, que es vender muebles de calidad, muebles de madera, con buenos acabados, muebles bonitos. Porque él piensa que si cualquier pareja que se va a vivir juntos se lleva muebles de escasa calidad, ese amor que se tienen va a quedar desprotegido. Por ejemplo, cuando entran en su tienda, pues dos enamorados o dos recién casados que se van a vivir juntos, él quiere venderles muebles hermosos para que ese mueble proteja el amor de estos dos enamorados.
esta idea romántica de que los objetos poseen, los objetos bellos van a proteger emocionalmente a las personas que van a vivir con ellos, la tiene Marcelo, y está también en otras partes de la novela, donde los objetos son importantísimos. Podremos hablar luego, si quieres, de los relojes y de otro tipo y de los coches y de un montón de cosas más. De hecho, esa frase que tú has dicho, porque cuando Irene entra a trabajar con Marcelo, que es su primer trabajo, Marcelo le encarga que haga lemas sobre los muebles que van a vender, y en uno de ellos dice hogar, placer, era hogar, placer Hogar, filosofía y placer. Filosofía y placer. Ya la palabra placer empieza a aparecer vinculada al mundo de la belleza. Bueno, y Marcelo es hijo de Victoriano, que es un exiliado de la Guerra Civil Española, que era carpintero y que había sido carpintero en Cinecittà, en la ciudad del cine en Roma, y había conocido a Federico Fellini. Y Federico Fellini aparece en la novela, se van entrelazando, digamos, distintos personajes cuyo hilo que los une es el sentido de la belleza, ¿no? Y es la presencia, yo quería la presencia de la belleza a través de muchas estrategias narrativas que hay en la novela y a través de los objetos. Y los muebles, claro, luego hay otra cosa que teoriza Marcelo sobre los muebles. Hay una cosa fascinante en el mundo de los muebles, que es la herencia. Es decir, cuando cualquiera de los que estáis aquí, pues habréis heredado, pues no sé, un mueble de vuestros abuelos, por ejemplo, o incluso de bisabuelos o de vuestros padres, ¿no? Y eran muebles de calidad. Cuando tú heredas un mueble que ha pertenecido, no sé, una mesilla, una mesa, una silla, que ha pertenecido a un abuelo de tu familia, se puede producir, si tú tocas ese mueble, esa madera, se puede producir incluso la fantasía de que tú entras en contacto con tu antepasado, ¿no? Y allí se produce pues, una sensación de raíz, de enraizar, de memoria, de tener digamos, un destino en tu existencia, que perteneces a algo. Y los objetos provocan esta pulsión de pertenencia a algo, de comunicación, sería en definitiva entre comunicación entre los muertos, ¿no? A través de objetos bellos. Esto es una obsesión mía literaria que está aquí y que está también en Ordesa, que también las cosas que yo heredé de mi padre y mi madre, aunque fueran humildes, pero que posibilitan a través de los objetos la conexión amorosa entre distintas generaciones. Pero Manolo, está en tu obra desde el principio. ¿Cómo era el poema, que me acabo de acordar ahora, el poema que le dedicas al primer coche que tuviste? Bueno, que sale claro. La matrícula, ¿no? Como Sí. que salía... Hasta incluso los objetos mecánicos, hasta Claro. Objetos que no tienen tradición literaria o noble tradición literaria, como un coche, pues también... sí, es toda una filosofía de la... Yo creo que tiene que ver con mi pasión por la materia, ¿no? Porque a veces los escritores pues, vivimos en un mundo muy idealizado, muy etéreo, y cuando ves la materia... Sobre todo, fíjate, yo como escritor muchas veces digo, a veces me pregunto, ¿a qué me dedico yo, no? ¿A qué me dedico yo? Porque, claro, Eso me dice mi madre. Sí. Todavía no he sido capaz de explicárselo. Sí. Tú vas y dices, bueno, pues hay gente que hace tornillos, hay gente que los arquitectos hacen casas, no sé, los jueces hacen sentencias, todo el mundo parece que hace cosas reales, ¿no? ¿Qué hacemos los escritores, no? A veces esa sensación de estar dedicado a irrealidades hace que cuando yo veo materia me emocione especialmente y quiera meter la materia dentro de mis novelas, ¿no? Has hecho casi un juego alquímico en esta novela, y creo no es la primera vez que lo haces, pero en esta es especialmente evidente. Has hecho una novela de amor, pero de amor casi ingenuo, de amor puro, o sea, Y de amor loco también. De amor loco,
pero también de amor puro. O sea, son dos amantes, la historia del pasado, ¿no? La historia del matrimonio, porque luego hay dos historias, luego hay un intento de buscar al amado perdido en el cuerpo de otros, que también es una trama preciosa que no vamos a destripar, pero la historia del matrimonio es una historia de amor puro en el que para ellos, para los protagonistas, solo existe el amor. Llega a decir en un momento del texto que ellos se van desamarrando del mundo, ¿no? En cierta forma pierden las amistades, pierden el sentido de lo que es importante, de una carrera profesional, en fin, de las cosas prácticas de la vida, y solo les interesa estar juntos y ya está, ¿no? Y todo lo demás sobra, ¿no? Entonces has hecho un amor químicamente puro, pero anclado, que parece como la idealidad absoluta, pero anclado en un mundo de lujo y de objetos, anclado en un mundo hipermaterialista, pero materialista no en un sentido filosófico, materialista en el sentido de las Navidades, en el sentido de ir al Corte Inglés y de comprarte las mejores cosas y de valorar el lujo y de aspirar a ese lujo como una forma de placer y como una forma de belleza, ¿no? Eso es alquimia pura, es decir, mezclar la banalidad más absurda con lo más sublime, ¿no? ¿Eso se te ocurrió en el momento en frío o fue surgiendo conforme ibas escribiendo? El germen de la novela era... está muy bien lo que has dicho, está muy bien observado eso. El germen de la novela era casi contar un milagro. Es decir, yo quería narrar un matrimonio de 20 años en donde a lo largo de esos 20 años no hubiera habido ni un solo día sin pasión. Es decir, un matrimonio que durante 20 años hacen el amor todos los días, que todos los días está pendiente el uno del otro, que están alegres, nerviosos, como cuando una pareja, pues no sé, lleva una semana o 3 semanas o un mes de estar juntos, ¿no? En un grado de festividad constante, en un grado de exaltación, de nerviosismo, pues así 20 años. Es decir, la pareja perfecta, la pareja donde el amor se ha convertido en una obra de arte. Ellos, sabedores de que eso es anormal, dicen que eso es un prodigio, teorizan, filosofan, Irene y Marcelo dicen, bueno, nosotros, si la naturaleza manda prodigios a la humanidad de vez en cuando, y nosotros somos pues el 0,01% del prodigio y nos ha tocado vivir algo que no le ocurre a ninguna pareja. Es tan así que, claro, que cuando se quedan con otros matrimonios también de larga duración, los otros matrimonios se incomodan muchísimo porque ellos dos, Marcelo y Irene, están todo el rato, quedan 3 matrimonios, en la cena pues ellos están todo el rato achuchándose, tocando la mano el uno al otro, dándose besitos. Dan grima. Entonces, o sea, realmente, claro. o sea, es normal que la gente se aleje de ellos. Entonces, claro, automáticamente los otros 2 matrimonios dicen, bueno, pues ¿estos de qué van? Y no hablan de la película que han visto, no hablan de política, no hablan de nada real, pero también incomodan, porque claro, se están besando, y siguen teniendo una pulsión erótica poderosísima, y entonces esa incomodidad hace que al final no los llamen, ¿no? Y que ellos se vayan quedando solos, se vayan aislando. Claro, esto es lo que pasa es que la novela tiene muchas capas. Esto es lo que Irene cree que ha pasado, ¿no? Luego, hay que tener mucho cuidado con esta novela porque hay una trama existencial y no se puede hacer mucho spoiler, ¿no? Es que sí, es difícil. Es muy difícil hablar de esta novela. Es difícil. Es muy difícil hablar de esta novela porque hay una fractura interna, hay un cambio de guión pasada la mitad de la novela y entonces... pero bueno, la novela se instala en esta fantasía, en la creencia de Irene de que ella y su marido vivieron un amor perfecto, vivieron una utopía amorosa. Yo, cuando contaba más o menos este germen a algunos amigos escritores, me decían, esa novela tendría que titularse El milagro, ¿no? Sí, porque eso no ocurre. Y curiosamente todo el mundo dice esto no ocurre, pero siempre aparece en la conversación alguien que dice, pues yo conozco a una pareja, a mí me han dicho de una pareja que
vivieron, o sea, que yo qué sé, llevan 40 años casados y son están tan enamorados como el primer día, ¿no? Entonces, bueno, esa era la idea inicial. Lo que pasa que a esa idea inicial, lógicamente, pronto le empezaron a salir una serie de grietas que acababan de darle otro sentido a la historia, y al final la historia derivó en la creación del personaje fundamental, porque es una novela de personaje, que es Irene, que es la que al final rige la novela, gobierna la novela, y la mujer que al final va haciendo descubrimientos sobre qué es el amor en realidad. Ella además pierde al marido, y esto se puede decir sin spoiler. Ella empieza una road movie de luto del marido desde Málaga y recorre todo el Mediterráneo hasta Cerdeña. Y ella inventa una liturgia, que es una fantasía amorosa que sí se puede contar, que es que ella tiene aventuras sexuales con hombres y mujeres, y cuando alcanza el orgasmo en estas aventuras de una noche... Estás contando todo, ¿eh? Sí, pero esto se puede contar. Esto No, me lo han dicho los editores. Vale. Si lo aprueban ellos... Me han dicho, Vilas, eso lo puedes contar. Solo eso sí lo puedes contar. Entonces, en el orgasmo, ella ve a su marido muerto, ¿no? Ve a su marido muerto. Entonces, ahí se produce una mística del orgasmo que le permite volver a ver al que ha sido el objeto de su amor y el objeto de su deseo y de su pasión por la vida. Bueno, es una novela, en ese sentido, como por el giro que nos vamos a contar al final y cómo todo lo que aparecía no lo es al final, las apariencias se acaban rompiendo. Es una novela barroca en ese sentido. Bueno, y efectivamente, es barroca. Es barroca, claro, un mundo de una novela apariencias basada y en de el engaño. Y basada en Quevedo. Y basada en Quevedo. En Quevedo, el poeta, no el de ahora del Bizarrap. Quevedo, el poeta, con el soneto que termina con polvo eres más polvo enamorado, ¿no? Que aparece también como estribillo. No aparece el bolero que da nombre al título de la novela, no aparece tanto como en Nosotros, que nos quisimos tanto, que sí que está en el epígrafe, pero es fundamental. El soneto de Quevedo, además, lo usas no solo como estribillo musical, sino como un leitmotiv que permite que los personajes se relacionen, ¿no? Cuando Irene se encuentra con un personaje que le gusta ese soneto y lo entiende y para él significa algo, se crea una comunión entre ellos, ¿no? La gente se relaciona con eso. ¿Por qué incluyes este soneto famosísimo de Quevedo, que sé que es muy importante y que ha aparecido también en tu obra en otros momentos? Este soneto de Quevedo a mí me fascinó desde siempre, desde que me lo explicaron en el instituto y luego pues, en la universidad, en fin. Y luego yo, cuando era profesor... Recital es el primer cuarteto, por lo menos. Recital es. ¿El qué? Recital es la primera pues estrofa. Si no, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día. Bueno, eso es. Este soneto, cuando yo fui profesor de instituto, yo explicaba este soneto. Y en los dos tercetos finales hay que hacer una operación sintáctica para entenderlo, que a mí siempre me parecía un delirio de interpretación, ¿no? Y eso tiene que ver porque al final Irene, todo lo que ha visto en ese soneto le parece una fantasía, ¿no? Pero tampoco voy a hacer spoiler aquí. Bueno, en cualquier caso, ese soneto es, si a mí me dijeran, mira, se va a quemar la historia de la literatura española, vamos a quemar la historia de la literatura española y vamos a salvar una página, yo elegiría esa página. Ya está, yo elegiría esa, porque es un soneto enigmático, y es un soneto que trata de algo platónico y que ha constituido un poco el sueño, el gran sueño de los seres humanos, que es una mezcla de romanticismo y platonismo, que es la posibilidad de que el amor humano venza a la muerte. Esto es lo que trata el soneto. Y esta obsesión, todos los personajes de la novela tienen una relación con ese soneto y con esa utopía de un amor tan intenso que sea capaz de vencer a la muerte, cosa que evidentemente no deja de ser más que un sueño, ¿no? Bueno, no vamos a destripar más de la novela para dejar elementos de sorpresa para los lectores, pero lo bueno que tienen
tus novelas, las novelas en general, pero las tuyas en particular, porque están llenas de aforismos, de ideas, de sugerencias, de reflexiones soltadas así como quien no quiere la cosa, pero con una carga de profundidad enorme, es que nos permiten extractar una serie de citas para poder hablar de los pensamientos que los inspiran, de las ideas que hay detrás. Has dicho que Irene, una de las estructuras de la novela, que es una novela de viajes, es un viaje por el Mediterráneo. Y el Mediterráneo es muy importante en esta novela, y hay reflexiones constantes sobre el Mediterráneo y su significado como germen de la civilización. Es una novela que en buena medida va sobre la civilización y la barbarie, ¿no? Y sobre los animales y las bestias que llevamos dentro y cómo nos domina o nos doma la civilización. Y dices al principio, con el primer amante que encuentra Irene, que es un tipo muy peculiar, que iba a hacer el spoiler, pero no lo voy a hacer, no voy a contar qué es. No se puede contar, sí. Se puede contar Sí, también, me lo eso ha también dicho está permitido. Sergio. Bueno, pues Julio es un tipo muy peculiar que se dedica a descubrir playas vírgenes por el Mediterráneo para poder explotarlas luego turísticamente. Trabaja para los depredadores turísticos, y entonces se dedica a viajar, a encontrar calas escondidas que no conoce nadie, para probarlas, va a bañarse, va a hacer sus cosas y a ver si aquí esto está bien, para a ver si luego puede vendérselo a los inversores para que construyan hoteles en ese sitio, ¿no? Sí. Entonces se conoce muy bien el Mediterráneo, sabe todo, y tiene una teoría sobre el Mediterráneo, y dice, al principio, dice, a la naturaleza le sientan muy bien la cultura, el arte y la filosofía, porque la mejoran. Eso es el prestigio. Una playa puede ser muy paradisíaca, pero si no sale en una novela o en una película, no tiene prestigio. Los griegos y los romanos son los fundadores del turismo de calidad, de solvencia cultural. Si te bañas en el Mediterráneo, Aristóteles te mira. Si te bañas en el Caribe, no te mira nadie. O bueno, te pueden mirar los loros o bichos raros de esos de la selva, ¿no? Cuéntame, háblame del Mediterráneo. Cuéntame. Eso yo cuando escribía eso me moría de risa. Porque claro, es decir, yo me lo pasé muy bien escribiendo la filosofía de Julio sobre el Mediterráneo. Claro, el Mediterráneo, a ver, eso yo lo heredé de mi madre. Mi madre era una fan absoluta del Mediterráneo. Ella pensaba que en el Mediterráneo era el destino, el placer, el espectáculo del sol, la luz, la voluptuosidad y el verano español, ¿no? Y en la novela, Irene ve todo eso, ve el placer, la voluptuosidad en el Mediterráneo, y se encuentra con este amante suyo, con Julio, que tiene toda una filosofía de este mar. Él dice una cosa también muy interesante, dice que el Mediterráneo permite que lo conozcas. El Mediterráneo permite que tú entres en él. Es decir, tú te vas al Atlántico, que es un mar maravilloso también, pero un baño en el Atlántico, incluso en verano, pues es de 5 minutos o de 10 minutos como mucho. Pero el Mediterráneo, su calidez permite que tú te pegues 4 o 5 horas dentro de él, ¿no? Y eso es voluptuosidad. Y eso Irene le gusta entrar dentro de ese mar y sentirse protegida y arropada por las aguas. Luego es un mar que ha visto, claro, solo cabe recordar la canción de Joan Manuel Serrat, es un mar que ha creado la civilización en la que estamos viviendo, es decir, que ha creado el sentido del amor que nosotros tenemos, el sentido de la política, la democracia la inventaron los griegos, y, eso, claro, es el fundamento de la civilización occidental. Y por otra parte, en el capitalismo global en el que vivimos y dentro de la Unión Europea, el Mediterráneo ha sido designado, sobre todo por los países prósperos del norte, como el paraíso. Los alemanes, los nórdicos, los suizos, los belgas, los franceses, los británicos vienen al Mediterráneo obsesionados por la plenitud, porque allí en el verano parece que ocurre la plenitud de los sentidos, la plenitud de la vida, del vitalismo, que tiene que ver con el sol, con la adoración del cuerpo. Entonces, todas estas cosas a Irene le fascinan y le atraen. Está imantada a ese mar. Y a través de ese mar pues, se le ocurre un montón de pensamientos, revisa su vida con Marce. Ella elige siempre, en esta road movie que inicia, habitaciones con vistas al mar, le gustan los buenos hoteles. La gastronomía, ella se come una lubina salvaje, con vinos, con champán. Con champán. Está todo
que eso también tiene mucho que ver conmigo. Yo soy muy material, me gusta que haya el placer de la vida, que parece una cosa abstracta, se materialice en cosas concretas, la comida, la contemplación del mar, el baño, el sexo, etcétera, etcétera. Eres un escritor único, pero en ese sentido no eres un ser humano único. No. También nos gusta a los demás. Eso también nos gusta a los demás. Y luego hay otra dimensión del Mediterráneo, que era la que yo buscaba, que es la idea del placer, que en esta novela mía el placer es un tema importantísimo. Déjame hacer una especie como de juego para hacer la última parte de la conversación antes de abrir el turno de preguntas. Como tu libro y tú eres muy aforístico, eres muy tendente al aforismo y muy tendente a la sentencia que aparece en mitad de la página, yo he subrayado mucho este libro y algunas de las cositas que he subrayado, algunos de los aforismos y de los pensamientos y de las ideas o de las butats que a veces aparecen ahí, me gustaría planteártelas sin más y que a partir de ahí tú me cuentes lo que te sugiere, ¿no? Hablando de viajes, siguiendo por la cosa viajera, tienes un alegato contra los aviones. Dice: los aviones, malditos sean los aviones y malditas las compañías aéreas y los gobiernos que les permiten destruir seres humanos. Yo ahí coincido contigo, también. Eso lo dice Irene, lo dice Eso ella. lo dice Irene, sí. Bueno, yo creo que ahí... Porque está con el coche, prefiere el coche. Ella es una mujer que está todo el rato queriendo que su vida haya belleza. Entonces, claro, yo creo que ahí lo dice porque se siente maltratada por el tratamiento... Bueno, pero háblame tú de los aviones, háblame tú. Bueno, yo me paso la vida en los aviones. Entonces, hay una cosa que ocurre, como tú sabes y como vosotros sabéis, que te maltratan, ¿no? Te meten en un avión, o sea, sobre todo los que tenemos que viajar mucho por trabajo, pues te meten allí encajonado como sardinas en lata y todo eso acaba siendo, aparte de incomodidad, hay un grado más allá de la incomodidad que es la fealdad, ¿no? Es decir, de repente hacen que tu vida sea fea. No es que sea solo incómodo viajar en avión. Antes viajar en avión era una fiesta. Yo me acuerdo de crío que voy a viajar en avión. Nos vamos, la familia. Yo me acuerdo de un viaje que hicimos a Canarias y yo tendría 10 o 12 años y aquello era una fiesta. Ahora viajar en avión es una tortura, ¿no? Sí. Y de la incomodidad a la fealdad hay un paso muy pequeño, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Que convierte en tu vida, que solo tienes una, en algo feo. Y de ahí esa protesta airada contra aquello que envilece la vida, ¿no? Eso Irene siempre está muy defensora de la vida y ve que hay enemigos de la vida, cosas que envilecen la vida, que la deterioran, que le quitan fuerza, y una de ellas es esta, ¿no? Los enamorados son anarquistas siderales, no votan nunca. O sea, esto es maravilloso. Claro, maravilloso. Yo quería... Amor y democracia. O sea, el amor es totalitario para ti, Es no totalitario. es democrático. No es demócrata, ¿no? Porque el amor lleva a cabo una exclusión total. O sea, un ser humano que se enamora de otro excluye casi de manera fascista, por decirlo dictatorial, a todo el género humano. O sea, de repente solo existe una persona. Para un ser humano que se enamora, solo existe el objeto de su amor. Y eso es fascinante y también es bastante dramático en alguna medida, ¿no? Pero ¿cuál era se me ha ido la frase? ¿Cuál era? Los enamorados son anarquistas siderales, no votan nunca. Hay una cosa que a mí me obsesiona, que es esa frase en realidad, esa observación, esa frase lapidaria. Pues si la matizas la destrozas, también te lo digo. Se puede destrozar, pero voy a explicar un poco lo que le pasa a Irene y lo que yo le he querido dar allí al personaje, que es el problema de la libertad. Es algo nietzscheano que yo llevo mucho en la cabeza, que es que cuando nosotros, los seres humanos que estamos viviendo en este 2023, pues somos, aunque no queramos, somos un producto del 2023. Nuestros pensamientos, nuestra forma de vestir, de pensar, de relacionarnos, de construir un sentido para nuestras vidas, está determinado por haber nacido y por haber vivido en una época determinada. A mí me pasa cuando veo
Por ejemplo, cuando veo fotos de mis padres o de los años 50 o alguna foto de mis abuelos o fotos de, no sé, de cualquier persona en los años 30 o 40, es decir, fotos de hace 100 años, los veo prisioneros de su tiempo, ¿no? Cómo van vestidos, cómo es, y deduces el pensamiento que tienen por cómo vivieron. Y yo me pregunto, ¿hay algo que te permita salir de la época que te determina, que te dice qué valores son importantes, qué debes hacer, qué sentido va a tener finalmente tu vida? Eso viene determinado por una época. Ahora tenemos una serie de valores que todos los que estamos aquí los aplaudiríamos y son maravillosos, pero dentro de 50 años vendrán otros, ¿no? Y las personas que nos miren dentro de 50 años nos verán encerrados en la sociedad y en los valores que creamos. Lo mismo que nosotros cuando vemos a españoles o españolas de los años 40 o 50 con sus vidas, están encerrados en esa época. Entonces, Irene, ¿cuál es la manera en que ella cree liberarse de todo eso, salir de allí? Y eso tiene que ver con no ir a votar, es decir, con que eso no sea relevante. Ahora, para cualquier ciudadano es un ejercicio de responsabilidad. Yo, como ciudadano Manuel Vilas, yo os invito a todos vosotros a votar cada 4 años y no seguir lo que dice esta loca que me ha salido. Pero sí, yo como ciudadano estoy obligado a participar y a defender los valores de mi época. Pero el sueño de ella, el sueño de esta mujer es, si es posible, liberarse de su época. Y ella entiende que la única forma de liberarse, la única forma que tiene un ser humano de dar un paso más allá de lo que manda su época es a través de las pasiones enfurecidas, ¿no? Las pasiones de los locos, las pasiones amorosas, el amor loco. Eso parece que no está determinado por un tiempo histórico. Entonces, el loco de amor parece que las convenciones sociopolíticas de un tiempo determinado no le afectan. Es una utopía, porque en realidad probablemente le van a afectar también. Es el sueño de la libertad, de si es posible o no es posible la libertad. Esto sí que a mí me interesa. Es decir, si verdaderamente nosotros podemos llegar a alcanzar esa libertad más allá de lo que nuestro tiempo nos permite. He apuntado un montón de aforismos y de ideas. Hay una que me gusta mucho, pero creo que ya hemos hablado de ella, que dice: los muebles de IKEA son la derrota del amor. Que esa es maravillosa. Esta me la han recordado muchas veces. Yo que tengo el IKEA Family, no me van a dejar ya... No te van a dejar entrar en IKEA. No me van a hacer ningún descuento. Por lo que a mí me gustan los descuentos. Peor, no vas a encontrar un patrocinio de IKEA, que eso es mucho peor. Pero ahí yo querría terminar, antes de dar la palabra al público, con una frase que me ha gustado mucho y que creo que conecta con algunas de las obsesiones que están muy presentes en tu obra y en particular en Ordesa, ¿no? que es un libro que habla sobre el legado y sobre qué hacer con él y cómo manejarnos con la herencia, con lo que somos, ¿no? Cómo nos determina también la identidad. Y hay una frase aquí de Manuel Vilas, ya no recuerdo si está en boca de Irene o la dice el narrador, pero no importa, porque creo que no, te puede dar pie para hablar de ello, que habla del legado. Dice: los legados no son legados humanos si en ellos no hay miseria, injusticia, pesadilla y también esperanza. Eso sí, eso es tremendo, pero es verdad. Pero es verdad. Hay los relojes, Sergio. Sí, los relojes. Los relojes. Venga, haz esto y luego los relojes, venga. No, va luego los relojes ya directamente. Bueno, dame la pesadilla y la injusticia. Lo que quiere decir es que, claro, lo que quiere decir es que es más historiable el mal que el bien, lo cual es terrible. Es decir, la condición humana, tú ves un manual de historia y el mal predomina, los actos de bondad no forman parte de la historia. Bueno, más o menos los puedes intuir a través de algún acto heroico de algún personaje de la historia, pero son un recordatorio de las barbaridades y de las injusticias. Eso es lo que recordamos. Bueno, recordamos lo fundamental del siglo XX, pues es el episodio nuclear
de la historia del siglo XX es la hegemonía del mal en el Tercer Reich, por ejemplo, ¿no? De ahí venimos. De ahí Por los venimos. relojes, mira, quizá el rasgo más fantasioso o la caracterización más fantasiosa o más irreal de toda la novela es que todos los personajes llevan relojes, unos más caros que otros, y también les sirve a Irene para catalogar o perfilar al personaje que se encuentra, si lleva un reloj de mierda barato, si lleva Y un eso- reloj caro, ya ve el tipo de persona que es, no le gusta, la gente, o sea, ahora que estamos con la canción de Shakira, del Casio y demás. Eso me lo han preguntado eso muchos es- periodistas y he de apostillar y de aclarar que o sea, mi novela que se presentó al Nadal, el Nadal cierra el 15 de septiembre del año Sí. pasado. Sí. Yo ya lo había, antes que de la canción de Shakira, yo ya había... Pero te ha venido estupendamente la canción Sí, de Shakira. pero, te ha venido muy bien. Pero hay lo interesante es la coincidencia. Claro, tiene que ver con el amor bajo el capitalismo. Es decir, cualquier persona de este momento histórico que vivimos que se enamore va a vivir un enamoramiento, va a vivir una historia de amor bajo el gran paraguas socioeconómico y moral del capitalismo. Pero a mí me ha parecido fantasioso porque yo vivo en un mundo de gente sin reloj. Quiero decir, todo el mundo llevamos el reloj en el móvil y no. Entonces, claro, esta novela está poblada de personajes que llevan reloj, que todos, llevan y reloj. se lo quitan para hacer el amor y se lo ponen después. O sea, Pero hay un esto es una mundo, cosa hay un mundo maravillosa. de los... Yo ahora a lo largo de las presentaciones que voy haciendo me voy encontrando con muchos que me enseñan el reloj que llevan. Claro, es que hay relojes carísimos. Hay un catálogo de relojes, están todas las catálogo. marcas. El más caro yo creo es un Cartier, ¿no? No, los roles son Los más roles caros. son Bueno, más yo soy caros. experto en relojes. Por eso, lo sé. No me compro Cuéntanos. ninguno, no me compro ninguno. Algunos me dicen, pero tendrás muchos relojes. No, yo solo voy, yo voy a la... A ver, fíjate, hay una cosa bien graciosa. Yo en octubre estuve en Nueva York y la gente tiene miedo de entrar en las grandes relojerías porque tú no te vas a comprar el reloj, ¿no? Pero yo le digo, pero los dependientes no saben que no te lo vas a comprar. ¿Sabes qué? Que los dependientes sí saben si vas a comprar o solo a mirar. Nada más verte por No, la puerta pero lo saben. yo fui en la Quinta Avenida, yo fui a la casa de Cartier, entré en Cartier con una determinación extraordinaria, entré como Pedro por su casa y automáticamente me atendieron amablemente, cariñosamente, les dije que quería ver toda la gama de Santos de Cartier, me los estuve probando todos, yo fui feliz allí. Pero claro, Me probé todos los Cartier y al final le dije, en esto vendré luego con mi mujer porque ella me ayudará a elegir el Santos de Cartier que queremos. Y me fui. Y pasé media hora maravillosa, ¿no? Claro. Entonces, yo os invito a que vayáis a las relojerías de lujo y que paséis un rato maravilloso y que luego digáis pues que ya vendréis mañana acompañados de vuestro marido o de vuestro hermano o lo que sea, ¿no? Para tomar la decisión. El contacto con el lujo, Irene cuando el regalo que le hace a Marcelo, el regalo de boda, es el Santos de Cartier, que es un reloj absolutamente espectacular en su diseño. 1,5 millones de pesetas, ¿no? De las Sí, antiguas bueno, hay pesetas. muchos precios, depende de si llevan oro o no llevan oro. Pero ella tiene una teoría, Irene tiene una teoría mística del reloj. Ella dice que el tiempo de su vida es importante. Y es verdad, el tiempo de cada uno de las vidas de los que estamos aquí es importante. Y ella piensa que esa importancia de tu tiempo tiene que estar custodiada en un lugar de belleza. Y entonces ella piensa que ese lugar de belleza tiene que ser un reloj hermoso. Hay un personaje que es que se llama Alicia, que es la tía de Marcelo, que esta obsesión, que ella es una mujer, en fin, normal, que estas pretensiones de Irene le parecen de loca, y ella cuando ve toda esta locura de relojes y tal, se queda pasmada porque para ella la única función de un reloj es indicar la hora, es decir, si son las 9 de la mañana tienes que empezar a trabajar y si son las 5 de la tarde sales del trabajo. No entiende para nada la mística de los relojes y ahí hay ese enfrentamiento entre las dos miradas, ¿no? La mirada de decir, pero
La mirada que sería normal, es decir, pues, oye, tú quieres saber si son las 8:30 para levantarte, para ir a trabajar y las 6 de la tarde para volver a casa. Es decir, ¿por qué esta mujer con la que se va a casar mi sobrino tiene esta obsesión de loca con los relojes, ¿no? Y a partir de ahí incluso va a la tienda donde le ha comprado el reloj y pregunta... Para enterarse del precio. Para enterarse tal, ¿no? del precio, cuando descubre el precio que ha gastado la futura esposa de su sobrino, se queda, mi sobrino se va a casar con una loca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea que ella tiene es esa, de que todo aquello que forma parte íntima de nuestra vida esté decorado con belleza, ¿no? Entonces ella, pues... Y luego, claro, luego con todos los que se acuesta, que son unos cuantos, pues les mira el reloj. Y como sabe de relojes, hace una deducción absoluta. Dice, este señor con el que me acaba de acostar, le ve el reloj, dice, este reloj vale entre 140 y 180 euros. Y ya de ahí deduce qué tipo de hombre es, ¿no? Y luego ahí, pues sí, hay una gama, y luego ahí, pues... ella dice, por ejemplo, en un momento dice que ahí es plenamente Shakira, dice, si puedes tener un novio que tenga un Rolex, mejor que un novio que tenga un Casio. Dice, no. Dice, si puedes elegir un hombre guapo, sensible e inteligente, mejor que un hombre feo, calvo y no sé qué más, ¿no? Insensible, ¿no? Entonces, fíjate, en la canción de Shakira, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la iconografía del capitalismo, con lo fácil que resulta comunicar algo desde esa iconografía. Claro, en esa canción, hace 40 o 50 años, Shakira en la canción, o en mi novela, habría dicho al ex, le hubiera dicho, yo te quise con generosidad, yo te quise con entrega, yo te fui leal, en fin, yo te adoraba, yo te quería y tal, y me has dejado, me has engañado, no sé qué, no sé cuánto y tal. Pero en el capitalismo dice, yo era un Rolex y has elegido un Casio. Sí, y esto son 4 palabras y resulta muchísimo más claro y más comprensible que toda la prosa del desamor habitual que hubiéramos encontrado hace 40 años, hubiéramos encontrado los reproches típicos de que no supiste valorar mi generosidad y mi amor y te fuiste con una que a lo mejor no te quiere, que te va a maltratar, pues claro, porque es un Casio, ¿no? Y yo era un Rolex, ¿no? Yo sí que tenía una obsesión en la novela por narrar eso, por explorar cómo se puede construir el amor humano en esta civilización en la que vivimos y que, bueno, pues por abreviar llamamos capitalismo. Pues vamos a abrir un brevísimo turno de preguntas, así que si son breves y van al grano, entrarán más preguntas, porque luego Manuel se tiene que volver a Madrid a su mansión. A mi mansión, a la mansión llena de Rolex. Tiene que ir a Villavilas, tiene que volverse. Entonces, lo más gracioso es que yo no tengo nada de... ¿Hay alguien por aquí? Lo más gracioso es que por aquí tenemos una yo pregunta. tengo un Casio. Por aquí. Ahí le entregan el micrófono por ese lado. Hola, buenas tardes. Te refieres en tus novelas, hablas mucho de belleza y lo de bondad, que no te he oído la palabra bondad, en el sentido de que no puede ser nada bello si no es bueno. La bondad la he tratado, a ver, a cada novela su sitio, sus sentimientos. La bondad yo la he tratado en otras novelas, la traté en Ordesa y en Alegría. Aquí la bondad no está tratada. Aquí hay una cosa... Yo creo que todo escritor, y yo creo que Sergio está de acuerdo conmigo, cuando acaba una novela, el interrogante con el que empezó a escribirla queda resuelto. Yo aquí en esta novela creo haber hecho un descubrimiento, o para mí mismo he hecho un descubrimiento, que es que el amor sin placer cojea, ¿no? O sea, yo creo que en las indagaciones de esta novela no era el territorio de la bondad. No me interesaba la bondad, pero la bondad yo la he trabajado en otras novelas, o sea que he cumplido.
Con la bondad he cumplido. El titular es Manuel Vilas, dos puntos, comillas, no me interesa la bondad. Ya O sea, no me, ya pero me ha dejado, porque ya. la he tratado en otras novelas. O Ya, sea, pero ese matiz no se va a recoger. Lo dejamos ahí en no me interesa la bondad. Me parece, o sea, he de decir que la bondad a mí me parece un sentimiento que a mí me ha obsesionado literariamente, pero que lo he tratado en otros sitios. Aquí he tratado, yo creo que el tema, quizás se nos ha olvidado decirlo, un tema importante de la novela es la relación entre el amor y el placer. ¿Alguien por ahí? ¿Sí? Hola, enhorabuena por la obra, por tu obra en general, no solo por esta. No la he leído todavía, pero intuyo que el punto de vista de la novela es femenino, ¿vale? Sí. Entonces, tú eres un varón. Exacto. ¿Cómo ha sé sido que ese proceso de meterte en la cabeza, en el alma, en el cuerpo de una mujer? Y si es fruto de la observación o realmente te has documentado. ¿Cómo lo No, has yo hecho? me he documentado. Ese era uno de los grandes desafíos que yo tenía con esta novela, que era meterme en la piel de una mujer y que evidentemente eso fuera verosímil. Hombre, está claro que a la totalidad del género femenino no podía representar a través de una sola mujer. Es un modelo de mujer el que hay allí. Pero sí, yo he hablado con muchas mujeres y mi pareja, que es escritora, le dije que bueno, fue viendo la novela y sobre todo le dije, por favor, dime, corrobórame si ves algo que no forma parte de la mirada femenina, dímelo, ¿no? Y ella me dijo que sí, que era una mujer, y le digo, ¿pero estás segura? Dice, que sí. Digo, se lo pregunté 1000 veces. Y me llegó a decir, ¿y si alguien te dice que no es una mujer, que hable conmigo? Digo, vale. Ay, qué maravilla. Esto me dijo. Claro, yo me imagino de poner pesado. ¿Es una mujer o no es una mujer? Que si no es una mujer, si alguien te dice que no es una mujer, que hable conmigo. Hay una cosa que, claro, en el universo femenino, el erotismo es distinto al masculino, hay una serie de diferencias. También hay una cosa que iguala a hombres y mujeres, que es bajo el capitalismo somos todos, hombres y mujeres, somos consumidores, somos lo mismo, ¿no? Entonces, eso también estuvo presente, esa idea. Una pregunta más, si alguien tiene por ahí, ¿alguna? ¿Nadie? Pues entonces... Sí, allí hay una. Sí, ahí al fondo. Hola, ya siento haber molestado así. Hola Manuel, ¿qué tal? No sé si me conoces en la distancia. Sí, te veo. Bueno. Juan Ramón. No, solo felicitar a los dos, a Sergio por la presentación, que yo creo que casi presenta la novela casi mejor que tú, Manuel. Es un fenómeno, Sergio. No, Y ha hecho no, una la verdad, presentación fantástica. estupenda, sí, la verdad está muy bien. Y nada, simplemente felicitar y simplemente una pequeña matización. Cuando ha dicho Sergio que este era tu pueblo, pues bueno, aquí los que somos de Barbastro, como tú, Manuel, nos hemos sentido un poco aludidos y bueno, yo creo que el pueblo de Manuel es Barbastro. Que... Era una provocación directa para pues, Barbastro. me ha provocado y he tenido que claro. saltar, es normal, pero bueno. No, nada, simplemente eso. Y luego, pues eso, el tema este digamos que el foco que pone Manuel en los objetos, en sus libros, para mí, desde luego, yo creo que es la piedra angular casi de su literatura, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, muchos pasajes, ¿no? Pero, por ejemplo, el de las sartenes en los besos me parece una cumbre de Manuel, ¿no? Y bueno, eso es todo. Y quería hacer una pregunta quizás un poco puñetera, pero como somos medio amiguetes, pues yo creo que puedo. No sé por qué, quería preguntarte por qué en tus dos últimas novelas, En los besos y En nosotros, en general hablas un poco del amor más bien maduro, ¿no? Los protagonistas son maduros. ¿Y por qué aparecen adolescentes en las portadas? Mira, muy bien visto, ¿no? Muy bien, ¿eh? Bueno, sin duda esos son criterios editoriales, ¿no? Más determinados para que el libro destaque en las mesas de novedades. Pero en lo referido a las edades de los protagonistas, fíjate, Irene
tiene 50 años. Yo pensé mucho en esta novela, al escribirla, pensé qué edad tenía que tener ella, ¿no? Descarté los 40 o 40 y algo, porque yo, por belleza física, pues el personaje debería haber tenido quizá 42, 43 años, pero se me hacía difícil que una mujer de 40 o 42 años tuviese toda la experiencia vital y el pensamiento que tiene Irene, que es más propio de alguien que ya ha tocado el número 5, ¿no? Por capacidad por acumulación de experiencia vital y de sabiduría, ¿no? Muy bien, pues creo que solo queda agradecer a Manuel Vilas este rato estupendo de conversación. Creo que, a pesar de todo lo que hemos hablado de la novela, hemos dejado espacio suficiente, en realidad todo, para leerla con sorpresa, con gusto y con placer. Recomiendo encarecidamente nosotros y toda la obra de Manuel Vilas. Es un lujo tenerte, es un lujo poder compartir contigo y espero que nos volvamos a ver pronto. Y ahora mismo, no se vayan porque es obligatorio que se lleven al menos 2 ejemplares del libro. Por lo menos 2. Por lo menos 2, uno para regalar y otro para tal. No me puedo comprar el rol. Claro, si no, no puede. Para los roles es necesario. Así que muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Un aplauso. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.